Como se ha dicho durante la alabanza, el tema que nos está trayendo en estos días es sobre todo las relaciones, cómo nos podemos animar los unos a los otros. Y en esta mañana nos toca fundamentalmente centrarnos en el tema de la exhortación, exhortándonos los unos a los otros. Y vamos a seguir el siguiente guión. En primer lugar, trataremos de entender qué significa, qué es exhortar, exhortarnos. Luego vamos a ver en qué situaciones se hace difícil la exhortación y finalmente veremos cuál es el camino que tenemos que estar siguiendo para poder llevar a cabo una exhortación. Pues bien, quisiera empezar con una anécdota que me ocurrió recientemente y que me llevó a una reflexión que nos puede introducir en el tema. Estaba hablando con un hermano de nuestra religión que nos conocemos desde hace muchos años, éramos jóvenes, todavía no es que fueron mujeres, y hablando de todo ello, me decía o le pregunté cómo fue el que se integrara en nuestra congregación. Y explicando, hablando de todo esto, salió un tema que a veces, pues claro, cuando tiene años se empieza a venir. ¿Cuántas personas hemos conocido y que ahora no están en medio de nosotros? A veces han fallecido, otras ocasiones se han mudado de ciudad, pero también comentábamos aquellos que han abandonado los caminos del Señor. Y casi en susurro salía, son personas que se han ido en el camino. Al margen, este aspecto que sin duda es sentimental, nostálgico, tiene su carga espiritual por amor hacia esas personas, hay otra cuestión que es fundamentalmente espiritual y de más peso. Si hoy estuviéramos todos aquí, adorando al Señor, alabando al Señor, obedeciendo su voluntad, ¿cuál podría ser el ministerio para acabar esta cosa? Las bendiciones que podría estar llevando en nuestra sociedad y en nuestra ciudad. Pero esto, hermanos, como vamos a ver en una lectura de esta mañana, no es ninguna novedad. Y en todos los lados. Y ocurre en la Biblia también, en el Nuevo Testamento. Todo esto que nos recuerda cuál es nuestra condición, seres humanos, limitados y finitos, y sobre todo otra cosa, la dependencia que tenemos de Dios. No es porque queramos o no, dependemos fundamentalmente. Él es el que abre el camino, nos bendice. Pero también la palabra, después de recordarnos aspectos como este, nos habla de los recursos que podemos utilizar para bendecirnos unos a otros. Uno de ellos, todos lo sabéis, es la oración. No dejar de orar los unos por los otros. Pero ahí es donde encontramos entre otros la exhortancia de que en una congregación nos exhortemos los unos a los otros. Y vamos ahí al primer punto. ¿Y qué es exhortar? La expresión podía ser similar a la de animaros, pero va más allá. Es decir, si yo encuentro aquí a un enfermo, le doy un par de palmaditas en la espalda y le animo, eso se queda corto cuando entendemos que es exhortar. La exhortación es más profunda que una palabra de ánimo. Fijaros, la RAE, la Real Academia Española,
lo define como incitar con palabras. Es decir, motivar con palabras, pero no solo un motivar, sino realmente estar incentivando a otro. Y para incentivar, ¿qué necesitamos? Un cierto grado de autoridad. Y no me refiero a la autoridad que pueden tener, por ejemplo, los pastores, evangelistas, etcétera, que la tienen, ni los que dirigen un ministerio, que la tienen, sino una autoridad algo más profunda. Es decir, yo he pasado por donde tú has pasado. Sé cómo estás pasando. Y con esa autoridad te puedo decir, hermano, te aprecio y te animo a, porque yo he estado ahí. O yo estoy llorando por esta persona uno y otro día. Dado un momento que él necesita de algo, poderle decir, es autoridad. Hermano, estoy llorando mucho por ti, todos los días. Y de verdad el Señor me ha puesto esta palabra y te la comparto por si te puede vender. Nunca como diciendo es que yo soy, sino aquello que tú ofreces con lo que el Señor te ha dado para poder bendecir a otro. Sin duda alguna, el que exhorta, ora, empatiza, se aproxima a otro. Esa autoridad nos explica qué puede frenar el que nosotros podamos exhortar a otro. La exhortación es una expresión que aparece fundamentalmente en el Nuevo Testamento. Yo al menos por una vez en Lucas, en un evangelio, fundamentalmente en Hechos y en las epístolas. Y hay una de ellas en la que hemos leído la lectura o hemos realizado la lectura devocional, en la que nos aparece varias veces, no es la única, hay bastantes epístolas donde aparece la expresión exhortación, y ya sabéis que es una epístola que no sabemos quién la escribió. Claro, hay tendencias a hablar de una persona. Al final se nos dice que se escribe desde Italia a los hebreos. Y nos cita algún nombre muy próximo a Pablo. Y algunos tienden a decir, ¿y si fuera Pablo? No lo sabemos realmente. Pero recordando lo que acaba de decir Rosita, efectivamente lo que vamos a ver en esta epístola, si fuera, no lo sabemos, Pablo, que está diciendo todo esto en una situación muy difícil. En esa situación se puede, pero requiere algún aspecto. Mirad, el tema de la epístola a los hebreos es un tema central y realmente hay un solo tema, es la supremacía universal de Jesucristo. Jesucristo es la palabra encarnada. Por su sacrificio hecho una vez y para siempre ha dejado caduco tanto el antiguo pacto como el limitado sacerdocio judío. Y como acabamos de leer en esa lectura, ha abierto a toda la humanidad un camino nuevo y vivo. Recordad, para los hebreos, la piedra de tropiezo fundamental es Jesucristo. Y esto es lo que el que escribe esta epístola está intentando expresar para dejarlo bien claro a este pueblo. Pero este mensaje, que es netamente teológico y por lo tanto podríamos decir teórico, va introduciendo recomendaciones concretas para la vida práctica de los creyentes. Pero fijaros, hay una cosa que nos va a enlazar con el último punto. Esas recomendaciones que hace derivan de la buena comprensión del mensaje que les está dando. Es decir, si llegamos a entender lo que Cristo ha hecho por nosotros,
Debemos actuar en una línea determinada. No se puede ir en otra dirección. Y es ahí donde está introduciendo esas recomendaciones puntuales que son concretas en medio de un mensaje que es fundamentalmente teológico. Lo que parece teórico tiene una clara conexión con nuestra vida cotidiana. Pero vamos a volver a ahondar en lo que decíamos sobre el comentario de Rosita, porque lo que nos dicen los comentaristas, y si leemos atentamente la escritura, la epístola, vamos a descubrir, es que esa iglesia o iglesias de los hebreos estaban pasando por pruebas tan fuertes en aquel momento que le estaba llevando al desánimo y al abandono de la fe, incluso. Por eso el apóstol, o quien fuera el autor, les está dirigiendo: mirad, no perdáis de vista el mensaje de quién es Cristo y lo que ha hecho Cristo, pero tened en cuenta que si esto lo entendéis bien, esas pruebas que estáis pasando y que otros estamos pasando, sin duda alguna las podréis superar. En eso se enmarca la palabra, la recomendación, la expresión, exhortación. Y así, en la medida que avanza, deja la epístola, deja claro un aspecto que está en el fondo de todas estas predicaciones. Y es: ¿cuál es el fin de una congregación? ¿Cuál es el fin de nuestra vida como creyentes? Y dice en el versículo 15 del capítulo 13: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Primer objetivo y claro: adorar a Dios. Pero luego continúa: y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Es decir, y las relaciones entre vosotros dejéis. Intentar hacer el bien. Si esto lo sabemos todos, sabemos que esto es de escuela dominical, el ABC, que tenemos dos directrices que seguir. ¿Cuál es la causa de que la convivencia sea tan difícil, que haya desencuentro? ¿Cuál es la causa que muchas veces la exhortación brille por su ausencia, aunque sabemos que esto es esencial en el mensaje evangélico? Y entonces ya vamos a la epístola a los hebreos. Pero vamos a ir a un primer mensaje. Está en el capítulo 3 y está en los versículos 7 y 8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no engañéis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación. Cierto. Y se está refiriendo a un hecho concreto. Es sin duda alguna el camino, el éxodo desde Egipto hacia la tierra prometida. Pero nos centramos en ese hecho. El endurecimiento, el tener un corazón concreto, evitó, como hemos dicho, que una generación de israelitas entrara en la tierra prometida. Pero Cristo vino aquí, ese con religiosos con un corazón duro. A veces comentaba: y esto se hizo por la dureza de vuestro. Pero la voluntad de Dios iba por ahí. Y basta seguir la historia del cristianismo en estos 2000 años para ver lo que ha provocado y hasta dónde ha llegado la dureza de los que se dicen ser cristianos, del corazón de los que se dicen ser cristianos.
La dureza de corazón evita el diálogo. Si hay un corazón duro, es muy difícil. La dureza de corazón es inmisericordia. Te vienen ideas a la cabeza de ese rey de España, Felipe II, del que se dice que comentó que si aún su hijo fuera un hereje, sería el primero en poner la antorcha para encender la hoguera. ¿Cómo se puede llegar a todos los que tenéis hijos a decir semejante barbaridad? Si lo llegaras a hacer, podrías a lo mejor ir con la cabeza bien alta que tú te has impuesto. La romperías. Haber sido el causante de la muerte de tu propio hijo. O recuerdo haber visto una película judía sobre un hecho reciente, K2, en el cual la dureza de un ultraortodoxo, ya digo que esta película procede de allí, de un ultraortodoxo en tratar a su mujer. Y cómo su mujer muere al final de la película por su obcecación en cumplir. Él no podía trabajar, lo tenía que hacer su mujer. ¿Y cómo acaba la película? Su mujer llorando a la en casa. Delante de todos había conseguido lo que él creía que tenía que hacer, pero estaba destrozado. La dureza de corazón nos lleva a la obcecación. La dureza de corazón rompe matrimonios. Recuerdo haber visto una película en la que empieza todo muy bien y las cosas entre la pareja se empiezan a endurecer. Y ya vas diciendo, con pena, mal, ¿cómo va a acabar esto? Acaban rompiendo y cada uno por la dureza de corazón. La dureza de corazón disgrega grupos. Y yo creo que lo que dice al final en el versículo 11 de ese mismo capítulo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Es decir, siempre nos ponemos en la polémica, que yo creo que es una moneda de dos caras. ¿Es Dios quien castiga o son las repercusiones de nuestra forma de actuar? Que por las repercusiones de nuestra forma de actuar no llegamos a alcanzar el ¿qué? Paz. ¿Podría alcanzar la paz Felipe II? ¿Podría alcanzar la paz ese judío ultra? En realidad, no solamente no se alcanza la paz, sino como dice aquí, no, y esto es entra en mí. Y aquí yo creo que si lo utilizamos a todos los tiempos, no es un problema solo de entrar o no en la tierra prometida, es de llegar a vivir el reposo de Dios y viviendo con dureza de corazón. Te puedo asegurar, ganarás batallas, conseguirás lo que pretendes, pero no entrarás en el reposo de Dios. ¿Qué provoca que este virus se extienda entre la humanidad y que incluso se desarrolle entre aquellos que se llaman creyentes? Mirad, la epístola a los hebreos tampoco lo ignora. Sigamos leyendo los versículos 12 y 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño. Vivimos en Dios, leemos la palabra, queremos cumplir su voluntad. ¿Por qué se nos mete ese virus? Que se nos puede meter y se nos ha metido en algún momento a todos. Primero, por el pecado. Por el pecado. En el momento que albergamos o hacemos o hemos hecho algo que no procede de Dios, ¿cuál es la reacción más humana? Justificar. Tratar de decir, es que son business. Es que lo tenía que hacer.
Pero en la medida que yo me meto en esa dinámica, ¿qué estoy haciendo? Crearme una cosa, un caparazón. Y eso es impenetrable. Nadie puede penetrar. ¿Y el resultado cuál es? Mirad, todos pecamos, como dice Juan en su epístola, su carta. Pero el problema está en pecado. Para los que pecamos, todos, nadie puede decir que no. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo. Pero como te metas en una dinámica de practicar el pecado, no te engañes cada vez. No lo podrás evitar. Estarás tú mismo creando un caparazón, aunque sea para que los demás no lo sepan, para ocultar mi propia vergüenza. Y me iré volviendo cada vez más duro de corazón. El pecado, como dice aquí, fijaros, ninguno de vosotros se endurezca por engaño. Es un engaño. Pero luego en el versículo 12 nos ha dicho otra realidad, porque nos comenta que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Hermanos, la incredulidad, cuando nosotros tenemos raíces, brotes de incredulidad, y las albergamos, mirad, ¿qué está ocurriendo en nuestras vidas? Si yo creo en Dios, confío en Él y quiero llevar a cabo mi vida conforme Él quiere, cumplo su palabra con todas mis limitaciones, pero en la medida que hay brotes de incredulidad en mi vida, ¿qué está ocurriendo? La palabra pasa un segundo. Les aplico mis soluciones. Pero mis soluciones son tus. Si Dios nos aúna en la palabra y con la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, en la medida que nos alejamos de Dios, de la obra del lo tenemos más que perdido. ¿No veis cómo funciona este mundo? ¿Cómo funcionan los partidos políticos? ¿Cómo funciona la sociedad? Creceremos, desarrollaremos tecnología, pero mejoramos en nuestras relaciones los seres humanos. Es que la palabra es necesaria, es la única forma por la cual yo puedo mejorar en mi vida. Y toda mi vida tengo que ir. Realmente el corazón de incredulidad nos llevaría a que en una congregación como esta, al final todo se frustra. No lo albergues. Y mirad, en este contexto, por primera vez en esta epístola, expresiones. ¿Por qué? Porque la exhortación se contrapone a todo esto. Antes bien diríamos, antes de ser duros por el pecado, antes de ser duros porque tienes brotes de incredulidad, exhortaros los unos. No solamente es lo contrapuesto, sino que como luego nos dice, para que ninguno de vosotros, ¿qué es? El antídoto. ¿Dejarás de pecar? No, ni tú ni yo. No tendrás brotes de incredulidad. En algún momento los tendrás tú y yo. Pero ¿qué es lo necesario? Que nos exhortemos. Es el único remedio para evitar andar o que caigamos todos, la mayoría, un gran grupo, en dureza de corazón. Y entonces os puedo asegurar, una congregación está perdida. Tarde o pronto estará perdida. Lo que genera el Espíritu Santo es un corazón de carne, no un corazón duro. Vemos, pues, cuál sería el antídoto. Y ahí yo sí que me he puesto, fijaros, lo opuesto a exhortarnos, ¿qué sería? La murmuración. Por eso la Biblia lo denuncia de esa forma. Yo puedo exhortar a un hermano para que salga de la situación o para decir, no te preocupes, seguiré orando por ti. Lo puedo hacer. Pero si me pongo a murmurar, esto te pasa. ¿Sabes por qué? Porque
es que la pastora no está orando. Pues porque este está haciendo esto. Estoy equivocando totalmente el camino. Por ahí no se puede abrir camino en una congregación. Frente a todo eso que genera dureza, el Señor nos habla, exhortaros los unos a los otros. ¿Cómo lo puedo hacer entonces? Es cuestión de decir, hoy tomo la decisión, voy a dedicarme a exhortar a los demás. Hermanos, pienso que no. ¿Por qué? Os lo puedo decir por mi propia vida. Porque es resultado de un proceso. Porque si yo me lo propongo simplemente, durante un tiempo, posiblemente lo haga. En ese tiempo puede ser que no vea casos en los que podría exhortar. Y si estuviera en comunión con Dios, los podría ver. Puede ser que no lo haga. El autor de la epístola a los Hebreos nos introduce en lo que sería el camino para la exhortación en el pasaje que hemos leído en la lectura devoción. Es decir, capítulo 10, del 16 al... Y esa lectura la podemos dividir en tres grandes apartados. Mirad, entre el 15 y el 21, en realidad esto es el momento álgido de la epístola a los Hebreos, nos recuerda todo lo que ha dicho sobre Cristo. Mirad, debéis recordar todo esto sobre quién es nuestro Señor y Salvador. Una vez tenemos asimilado, hemos entendido y comprendido lo que Cristo ha hecho por nosotros, viene un segundo paso en los versículos 22 y 23. Y solo cuando lo hemos asimilado, comprendido y hemos hecho lo que se nos dice en los versículos 22 y 23, estaremos en capacidad de hacer tres cosas entre nosotros. Y esas tres cosas están bien. Y entre ellas está exhortar. Si queréis un buen camino a seguir para vuestras vidas y las relaciones de los unos con los otros, seguir este pasaje en esos tres pasos. Vamos, pues, a detallarlo rápidamente. En la primera parte, y nos dice, como nos atestigua lo mismo, el Espíritu Santo no es cuestión nuestra, es cuestión que procede del Espíritu Santo, y hasta el versículo 21 nos recuerda cuatro aspectos que ya ha dicho en los capítulos anteriores y que ahora recapitula. Dice lo primero de todo, que el Señor hizo un pacto, refiriéndose a lo que ocurrirá con Cristo, es un pasaje del Antiguo Testamento, con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes, ¿dónde? Sus corazones y en sus... Los judíos, ¿dónde lo tenían? Y esto en las profecías del Antiguo Testamento lo deja muy claro, en su cabeza, pero sus corazones eran duros, como las piedras donde se estableció la ley. Ahora no solamente lo va a escribir en nuestra cabeza, sino vamos a tener unos... Y si vosotros dejáis que el Espíritu Santo trabaje en vuestras vidas, tendréis un corazón de carne. Entendedme la metáfora, porque ahí estará trabajando el Espíritu Santo. Segundo, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Voy a hacer referencia en lo que queda a 3 o 4 asuntos en relación con el matrimonio. El mes pasado cumplimos nuestro 40 aniversario. Eso te lleva a una reflexión. Y una de las cosas que he tenido que aprender, y ojo, y tengo que seguir aprendiendo, posiblemente como las demás que nos van a salir, posiblemente hasta que el Señor me llame, es esta. Cuando yo me acerco a Dios, Dios me recuerda lo que he hecho, me lo echa en cara. A veces me recuerda para decir,
de esto. Pero para echarme en cara, los que oráis, ¿habéis sentido eso alguna vez? Un Dios justiciero que os dice, no te acercas a mí. ¿O es un Dios amoroso que está siempre ahí? ¿Qué ha ocurrido con tus transgresiones? ¿O es que tú no tienes transgresiones? Se olvida. Pues mira, una de las cosas que he tenido que hacer y ver realmente es una mano. Es que no puedo dar transgresiones como no pueden pasadas. Sin duda alguna tengo que olvidar. Como dice la palabra y es muy sabia, no se ponga el sol sobre tu enojo, que el día nuevo tú te olvides de todo lo que ha ocurrido malo el día anterior. Yo la quiero y quiero seguir y lo quiero hacer lo mejor posible. Aplicando esto ahora a las relaciones entre nosotros. Recuerdo un pastor que no hace mucho decía, no haciéndome una lista de todas las cosas que le soltaré como este hermano venga a hablar conmigo. Nunca así se logrará quitar la dureza de tu corazón. No podrás avanzar. Olvida las cosas de los demás como Dios olvida las tuyas. Y en ese sentido, descubrirás como en un matrimonio que cada día quieres más a tu que la necesitas. Olvida como Dios olvidó y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay ofrenda, más ofrenda por el pecado. Tercero, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, porque ahora podemos entrar, ¿habéis entendido esto que explica en Hebreos? Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Mirad, no solamente es un camino nuevo, es un camino vivo. Dios es Dios de vivos. Jesucristo resucitó, no está muerto. Nos podemos acercar realmente a Jesucristo siempre que lo necesites. Llamad y se os abrirá. Acercaros que ahí estoy yo. Esa es la promesa. ¿La crees? ¿Has vivido en tu vida que realmente puedes, a diferencia del Antiguo Testamento, entrar en el lugar santísimo y gozarte con Dios? Que no lo tienes vetado. Y en cuarto lugar dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Como hemos dicho, no es un sacerdote que tiene que hacer primero sacrificios por sus pecados y luego por los pecados de los demás. Y todas las veces, todos los días tiene que hacer sacrificios porque todos estamos pecando. ¿Cuántas veces hizo un sacrificio o el sacrificio? Una. Y vale para todas. ¿Entiendes lo que Jesucristo ha hecho por ti y por todos? Un nuevo pacto. No se acuerda de tus transgresiones. Puedes andar en un camino nuevo y vivo. Tenemos un gran sumo sacerdote. ¿Lo entiendes? ¿Lo has vivido? ¿Qué puedo hacer si realmente esto lo tengo claro? Y atención, lo he asimilado en mi vida. Entonces viene el primer aspecto. Segundo paso, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión, o mantengamos la profesión de nuestra fe, de nuestra esperanza, porque fiel es el que la prometió. Mirad, una vez yo asimilado con todo esto, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Un verbo. Acercarme. Una vez yo lo he entendido, no es para decir qué sabio que me he enterado de esto. No, no. Y luego te vas por ahí a hacer lo que quieras. Si esto lo llegas a entender y lo encarnas en tu vida, necesito acercarme a Dios.
¿Y cómo me voy a acercar? Pensad si os estáis acercando o no a Dios. ¿Cómo nos tenemos que acercar? Otra vez, lo primero, ¿el qué? Con corazón sincero. No vale de nada que tú quieras acercarte a Dios con tu corazón duro, con tu corazón obcecado, con tus cuestiones que no estás dispuesto a ceder. Acércate con un corazón sincero a Dios. En plena certidumbre de fe, otra vez nos sale aquello de los brotes de incredulidad. Y en el capítulo 11, el versículo 6 dice, y todo lo conocéis, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si yo me quiero acercar a Él, he de ser consciente de que me está escuchando y que Él hará lo mejor que corresponda a mi vida, aunque yo ahora no lo entienda. Me escucha y actuará. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Purificados los corazones de mala conciencia, todo aquello que tienes en tu, que sabes que no está en línea con la voluntad de Dios, preséntalo, no te lo cambies, díselo, confiésalo y lavados los cuerpos con agua pura, tanto nuestro espíritu como nuestro cuerpo, y entonces mantengamos firmes sin fluctuar esa esperanza, esa firme esperanza. Cuando esto es una realidad, hermanos, y aquí hay un punto que nos tenemos que detener. Entiendo lo que Cristo ha hecho por mí. Sé que como consecuencia me tengo que acercar a Dios y lo tengo que hacer de esta forma que me dice su palabra. Pero hermanos, esto no puede ser una mirada introspectiva y punto. Como aquel que dice, mira, yo me gozo mucho en el Señor, su palabra, oro, pero no necesito ir a la oración, ni necesito relacionarme con los hermanos. ¿Has entendido bien que el objetivo de Dios es adorarle y relacionarnos? No estás haciendo algo así como yo entiendo que Jesús murió, pero no tengo muy claro que resucitara. ¿Te estás quedando a medias? Sin resurrección no sirve esto de nada. Y esto de la misma forma, no te quedes en ese punto, y más cuando leamos lo que va a venir en los siguientes versículos. Mirad, no puede ser una mirada mística en la que yo estoy pensando siempre en mí mismo. Antes hemos dicho una cuestión sobre el matrimonio, olvidar nuestras transgresiones. Aquí nos sale otra cuestión que en un matrimonio puede o lo va a bendecir es la necesidad de limitarnos voluntariamente por el reconocer, yo quisiera hacer esto y siempre voy a ir por ahí, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Pues no. Lo primero que tienes que descubrir es que y esto es algo que tenemos que aprender, y repito lo de antes, y tendré que seguir aprendiendo hasta que el Señor me llame. Pero ¿cuántas veces tienes que hacer? Si a cónyuge hace esto, voy a dar hoy esta ley. No voy a ir por aquí, voy a intentar. Porque si ella es feliz, yo soy feliz. ¿Cierto es? Mirad, si te metes en esta senda, vimos mi mujer y yo en el 40 aniversario. Recuerdo que un joven de un hotel salió el tema. ¿Serio? Y le salió así. ¿Y cómo se hace para estar 40 años junto con una persona? Realmente para este mundo, 40 años es una barbaridad. Pero si llegas a descubrir lo que es la convivencia, hermanos, para mí es terapéutico pasear con
andar, estar junto a Él. Si descubres esto, ¿sabes la bendición que es un matrimonio? Conforme los años pasan, te vuelves más dependiente. Vamos a la nota del principio. Y si lo aplicas a una cosa, si todos nos limitáramos, no, yo tengo bíblico y de aquí no me mueve nadie. Si tratas de por amor a los demás, ceder. Y si tratas de decir, a mí la alabanza me parece un poquito, no, que ya está en tanta alabanza. Pero si bendice a la congregación y la congregación está y entra en comunión con Dios, ¿sabéis la bendición que sería dar un paso? Siga siendo bendición. ¿Entendéis? Por esa línea encontrarás sin duda y verás lo bonito que es acudir, como lo bonito que es tener un cónyuge, limitarnos voluntariamente. Luego, una vez hemos entendido que no puede ser solo yo, sino que si entiendo y asimilo el mensaje de Dios y me acerco a Él, el siguiente paso, ¿cuál es? Versículos 24 y 25, estamos acabando. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cuál es el resultado que se puede dar si tú estás andando en ese camino de Dios? Lo primero, considerémonos los unos a los otros. Considerémonos. ¿Qué quiere decir? Considerar. No pienses ahora en ti. No pienses en esto le viene muy bien al de al lado. No pienses, Ramón, tienes que aplicar esta lección. Piensa en ti mismo ahora. El que tienes al lado. ¿Lo has considerado? Con sus problemas, con sus miedos, con sus rarezas. ¿Quién no tiene rarezas? Con todas sus cargas emocionales. ¿Eres capaz de considerar al que tienes a tu lado? Mirad, aquí hay otra cuestión, la tercera y última, en relación con el matrimonio. Esas expresiones, no me tienes en cuenta, no me consideras. Puede haber efectivamente dos extremos, que el individuo es un egoísta que no considera para nada al otro, o que la otra o el otro quiere que se considere tanto que el otro siempre se queda corto. Me da igual, ahí hay un problema. ¿Entendido? Considerémonos unos a otros. Párate, míralo al que está al lado tuyo, a aquel que no te cae tan bien. Míralo y di, Señor, tú lo amas tanto, tú has muerto por él como has muerto por mí. Ponte en la cruz con el Señor y piensa, soy inocente, soy justo, pero me están matando. En lugar de despotricar, maldecir por lo que te están haciendo, gordo, considera los que te están matando. Y sé capaz de decir, perdónalos porque no te están dando. Eso es considerar verdaderamente que estás haciendo daño, pero no te estás dando cuenta. Dice, además, de considerémonos los unos a los otros. Bueno, explica el por qué debemos de considerar al vecino y comenta que debe ser para estimularnos al amor y a las buenas obras. Os pregunto, ¿se puede estimular al amor y a las buenas obras?
Si no le dejas, es imposible. Necesitamos ir en la línea que nos está mostrando el autor de Hebreos. Pero no acaba ahí. Sigue. Primero, considéralo. Segundo, no dejéis como algunos. La palabra clave aquí es como algunos tienen por costumbre. Mirad, igual que en el matrimonio, que yo puedo estar deseando pasear con mi mujer, no debiera de ser igual en los creyentes, que tenemos necesidad de reunirnos para orar los unos por los otros, para alabar a Dios, para vernos, para saludarnos. Realmente aquí hay cosas muy sutiles que debemos tener cuidado. Mirad, cultos de oración. Cierto, muchos están trabajando. Imagínate que trabajas todos los miércoles del año, pero ahora tienes 4 semanas que no trabajas. Estás aquí. Como no voy ningún miércoles, ¿para qué voy? Eso es sutil, nadie se entera, solo tú. De ese pensamiento que alberga tú. ¿De verdad que no tienes ganas de venir a orar por los temas? ¿Crees que aquí nadie tiene problema? ¿Sabes la cantidad de problemas que hay en medio de todos nosotros? No necesitamos que se ore por nosotros y que se esté orando por los demás. No tienes necesidad de venir a orar con otros hermanos. Ese brote, preséntaselo a Dios. Por ahí una iglesia no va a ir. Corazón tampoco irá bien. Hay tantas cosas, hermanos, sobre el congregarnos, cuestiones sutiles que podemos albergar y que empiezan por poco y acaban siendo que no nos reunimos. Y al final pasa lo que decíamos al principio. Y después de todo esto, cuando nos consideramos y cuando deseamos congregarnos, entonces es cuando dice, como algún, sino exhortándonos. ¿Quieres exhortar? ¿Quieres ser de bendición a tu compañero, a tu hermano, al que se sienta a tu lado? Sigue esos pasos y desde luego al final piensa en los demás, no solo en que tú estás muy a gusto con Dios, sino piensa en los demás, considéralos, desea congregarte y entonces exhorta por una razón que es muy clara, porque tienes esperanza y tanto más cuando veis que se acerca. Si no creéis que el día se acerca, pero yo sé que el Señor, y lo que puedo hacer cuando veo a un hermano en problemas es exhortar. Tiene que salir de una vida espiritual. Así que llegados a este punto, hermanos, permitidme que concluya con un par de preguntas. ¿Y tú? Cada uno de nosotros. ¿Dónde está esta mano? Si no conoces a Dios, búscalo. No sabes lo que te evita. Pero si conoces a Dios, estás dispuesto a exhortar y bendecir. Tienes brotes, raíces de endurecer. Si es así, no lo dejes pasar. Preséntalo en oración, Señor. Erradícalo. Bendecirás tú y bendecirás a todos. Y en segundo lugar, verdaderamente has entendido lo que Cristo hizo por nosotros. Este autor está explicando a los hebreos para que no sea su piedra de tropiezo. Y resultado de ello, te estás acercando día a día a Dios. Aunque realmente eres limitado y sigues pecando, pero es nuestra vida seguir hacia adelante hasta que el Señor nos llame. Por ahí encontramos y no en el sexo.